Cordial saludo muchachos de anatomía, espero que se encuentren súper bien. El propósito de esta presentación es hacer una clase teórica apoyada en las TICs de la anatomía general de las aves, previo a hacer la práctica con el respectivo cadáver. Listo muchachos. Básicamente entonces partimos estudiando de afuera hacia adentro y empezamos con integumento. Entonces vemos de que la piel de estos animales se caracteriza por ser lisa, muy fina, muy delgada, ¿cierto? Por ser pobre en irrigación e inervación. Resulta muchachos de que la piel la podemos llamar de dos nombres, me explico. Entonces, la parte de la piel donde está cubierta por plumas se llaman terilios y la parte de la piel donde no está cubierta por plumas, donde está desnuda, se llaman apterios. Entonces, lo que vamos a ver es que la piel en donde hay plumas se llaman terilios y va a llegar a un punto donde no van a haber plumas, una parte de la piel donde no van a haber plumas y esa parte se llaman apterios. ¿Listo? Les hablaba de esa piel fina, delgada, lasa, entonces tal cual como se ve en la imagen, amarillenta y carente de glándulas sudoríparas. Estos animales pues tienen la capacidad de termorregular muy bien por medio de jadeo, ¿m? Por medio del jadeo. Hablando ya puntualmente de la pluma como tal, pues resulta que esa pluma se divide en unas partes y cada parte con su respectivo nombre. ¿Sí? Entonces, vemos que, a ver, que esa parte de la pluma que es insertada en el folículo plumoso se llama cálamo o cañón, que es esta parte, está insertada en la piel, ¿cierto? Y entonces ya lo que se proyecta, esa viga que se proyecta por todo el centro de la pluma, perdón, se llama raquis, ¿sí? Se llama raquis, toda esta que va por acá, se llama raquis. Y el resto de la pluma, ¿cierto? El resto de la pluma, o sea, todo esto, sí, todo esto, que ven aquí, todo esto, ¿sí? Pues eso se llama estandarte o vésilo, ¿listo? Estandarte o vésilo. Entonces retomemos, entonces está el cálamo cañón que está dentro del folículo plumoso y ya cuando sale de piel, cuando se proyecta después de la piel, entonces ya toma a llamarse raquis, que es como la columna vertebral de la pluma, y el resto de la pluma se llama estandarte o vestilo. Bueno, esta es la misma imagen, por así decirlo, pero lo que aquí se hace es que ese raquis, digamos, este es un zoom, ¿cierto? Este es un zoom de esto, ¿sí? Entonces vemos de que ese raquis, o sea, este mismo, que es este mismo, eh, entonces presenta unas salientes que se llaman barbas, que son aquí estas de color gris, este gris que está acá, ¿cierto? ¿Cierto? Estas son las barbas, pero ¿qué pasa? A partir de esas barbas se proyectan unas terceras que se llaman bárbulas, ¿sí? Que vienen a ser estas como de un gris más claro, ¿sí? Entonces repito muchachos, entonces aquí está el raquis, que es este mismo que está acá, ¿cierto? El central, la columna vertebral, entre comillas, de la pluma. Y lo que se proyecta se llaman barbas, ¿cierto? Barbas. Pero eso que se proyecta, que se llaman barbas, a su vez de ellas hay unas salientes también que se llaman bárbulas. ¿Listo? Y otra vez como hablamos hace un ratico, y esto que está acá se llama vésilo o estandarte. Entonces, como es la frase, por aquí está, del raquis, ¿cierto? Se proyectan las barbas. Del raquis se proyectan, del raquis se proyectan las barbas. ¿Sí? De las barbas se proyectan las bárbulas, súper fácil. En el tema de integumento con el tema de aves es muy importante que no se pase por alto
estudiar o hablar acerca de la glándula uropigia. ¿Listo? Esa glándula uropigia se encuentra sobre el pigóstilo. ¿Y qué es el pigóstilo? Pues el pigóstilo básicamente es esa parte de la columna vertebral, la parte más caudal de la columna vertebral, en donde esas vértebras se fusionan, ¿cierto? Y se levantan y se proyectan. Entonces sobre esas últimas vértebras fusionadas se ubica esta glándula que se llama glándula uropigia y que se caracteriza por ser bilobulada, ¿sí? Que se caracteriza por ser bilobulada y con un diámetro aproximadamente de 2 centímetros. En resumidas cuentas, se encuentra en la parte dorsal, dorsocaudal y puntualmente sobre el pigóstilo. Bueno, básicamente esto para qué es, muchachos. Las aves se caracterizan porque tienen esta glándula uropigia, porque ellas, como cuentan con un solo cóndilo a nivel del hueso occipital, ellas tienen una gran capacidad para poder girar sus cabezas, mucho mayor que los mamíferos. Entonces ellos pueden girar su cabeza y colocar el pico aquí en la glándula uropigia, y allí toman esa secreción sebácea para poder, con esa secreción, poder impermeabilizar más las plumas para acicalarse. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, siguiendo con el tema de integumento, pues muchachos, resulta de que encontramos en las aves así como bien notorio, bien interesante. Pues está el pico, ¿cierto? La cresta, la barba, lóbulo auricular, la carúncula o el mismo moco en piscos o en lo que llaman piscos, lo que llaman pavos, ¿cierto? Entonces, ese moco, pero el nombre más técnico o anatómico, carúncula, está el espolón, están las uñas, y hay escamas en los miembros pélvicos, ¿cierto? Hay unas escamas ahí en los miembros pélvicos porque según bibliografía, estos animales evolucionaron a partir de los reptiles. Entonces, resulta de que lo que es la cresta, lo que es la barba, cresta, barba, lóbulo auricular y carúncula, pues se caracterizan porque ellas básicamente son excrescencias ornamentales blandas de la piel. Ahora, ¿qué es una excrescencia? Una excrescencia es un abultamiento de la piel. Pero entonces lo que es cresta, barba, lóbulo auricular y carúncula, en el caso o moco, en el pisco o pavo, entonces son excrescencias blandas de la piel, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver fotos que nos van a aclarar mejor esto. Listo, entonces aquí está lo que hace un instante les hablaba. Entonces encontramos la cresta, que es una excrescencia de la piel, ¿sí? La cresta, ¿cierto? Encontramos, bueno, el pico, ¿cierto? Y aquí en la base del pico a nivel dorsal está el orificio nasal, ¿cierto? Está el orificio nasal. Pues estos animales no cuentan con nariz. Está la barba, ¿sí? Está el lóbulo auricular, y aquí hay un orificio que es la abertura auditiva. Entonces lo que es cresta, barba, lóbulo auricular, y en el caso del pisco, la carúncula, entonces son excrescencias de la piel. Aquí está, hace un instante lo que le estaba diciendo, ustedes ya conocen esto, la famosa carúncula o moco, en el caso de pavos o de piscos. Y hace un instante también les hablaba acerca de las escamas, pero ¿cómo así que escamas, profe? Sí, resulta, muchachos, de que en los miembros pélvicos de estos animales, ¿cierto? Que se caracterizan por tener 4 dedos, 3 dedos hacia, hacia craneal, ¿sí? Y esos 3 dedos hacia adelante y lo otro hacia atrás tiene un sentido, y es que les ayuda a ellos a poder perchar. Perchar es colgarse de los palos para poder dormir, o para agarrar la presa en el caso de algunas aves, ¿cierto? Entonces, listo, aquí están, aquí ustedes pueden ver las escamas, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver las escamas, ¿listo?
Según bibliografía, estos animales provienen de los reptiles. Ok, muchachos, y el tema de osteología es bien interesante con las aves porque estos animales presentan un sistema esquelético liviano y es liviano pues para poder volar, y digamos que esa característica de que sea liviano lo tienen gracias porque esos huesos son de índole neumático, es decir, hay aire presente dentro de esos huesos, lo cual les ayuda para tener un sistema ligero para que puedan volar, ¿cierto? Entonces, póngale cuidado, muchachos, de que aquí aprendemos cosas muy interesantes, por lo menos a nivel de cráneo. Entonces, digamos que salta a la vista de que esa mandíbula es plana, ¿cierto? De que se presenta una abertura nasal, ¿sí? También algo muy interesante en el cráneo de estos animales es que la órbita ocular es muy grande proporcionalmente versus otras especies, es muy grande. Y pues, ¿por qué? Porque es que tiene que alojar esos ojos que también son muy grandes proporcionalmente versus otras especies, los mamíferos. Y resulta que lo que viene a dividir esas dos órbitas pues es el septum interorbitario, ¿cierto? Bueno, ¿qué más aquí como interesante con, con el cráneo de estos animales? Entonces encontramos el hueso premaxilar, ¿sí? Aquí en esta parte representaría el hueso nasal, aquí vendría a ser el hueso maxilar, y aquí hay algo muy interesante que es el arco yugal, que es este, un segundo porfa, que es este que está acá, este es el arco yugal, y pues ese arco yugal tiene la función, o es el homólogo del arco cigomático. Entonces, ese arco yugal viene y conecta o une los huesos maxilar, premaxilar, con la articulación de la mandíbula. Bueno, puntualmente con qué? Con el hueso cuadrado, en este caso viene a ser el número 15 en esta presentación. ¿Listo? Bueno, eso por un lado. Por el otro, a nivel del occipital, a nivel caudal del occipital se encuentra un solo cóndilo, lo cual es diferente a los mamíferos, porque en mamíferos se presentan dos cóndilos, aquí solamente uno, y eso ayuda a que las aves tengan mayor capacidad, o es el responsable de que las aves tengan la capacidad, la habilidad de poder flexionar muy bien la cabeza, ¿cierto? De poder flexionar muy bien la cabeza y de hacer, como hace un rato les decía, de poder colocar el pico hasta la glándula uropigia que se encuentran sobre el pigóstilo. ¿Listo? Aquí ustedes aquí alcanzan a ver la cavidad timpánica, que es esto que estoy aquí señalando. Bueno, eso a grandes rasgos respecto al cráneo. Esto que representa aquí el número 6 son los huesos palatinos. ¿Listo? Ok, ya luego de pasar de cráneo, entonces proseguimos con el resto del cuerpo. Entonces, miren muchachos que encontramos unas características muy interesantes porque encontramos que hay de 14 a 17 vértebras a nivel cervical, ¿sí? De 14 a 17 vértebras a nivel cervical. Hay especies que encuentran con mayor número de vértebras, hasta 25, ¿cierto? Por ejemplo, los gansos presentan mayor número de vértebras torácicas, de vértebras cervicales, qué pena. ¿Sí? Estas vértebras cervicales incluyen atlas y incluyen haces. ¿Listo? Respecto a las vértebras torácicas, son 7 en esta especie y encontramos que de 3 a 5 se fusionan. Entonces se fusionan, que viene a ser esta parte que está acá, y se fusionan para hacer o para formar el hueso que se llama hueso notarium. ¿Listo? Y después las últimas vértebras torácicas se fusionan con las vértebras lumbares, con lumbares, sacras y primeras caudales para formar el sinsacro, ¿cierto? Entonces las últimas torácicas, las lumbares, sacras y primeras caudales se fusionan para formar
el sinsacro, ¿cierto? Entonces ese sinsacro se compone de este hueso que está acá largo, que se llama el pubis, esto que vendría a ser sería el isquion, y esto que estaría por acá sería ilion, ¿listo? Entonces hay una particularidad interesante con el sinsacro de las aves porque resulta que a nivel ventral no hay una unión, no hay una fusión de estos huesos, como si pasa en, el, en, el, en la pelvis, por ejemplo, en mamíferos, ¿cierto? Entonces, bueno, según bibliografía hablaban de que esa disposición anatómica de que no esté unida, de que el sinsacro a nivel ventral presente hueco y de que no esté unido, es ideal o es propicio o es funcional para la salida del huevo. ¿Listo? Bueno, y después vienen las vértebras caudales y aquí se alcanza a ver de que aquí se empieza a elevar. Bueno, esto aquí se empieza a elevar es para formar el pigóstilo y ese pigóstilo es la fusión de las últimas vértebras caudales. Y recordemos que sobre ese pigóstilo, ¿cierto? Es donde se acomoda la glándula uropigia. ¿Listo? ¿Qué más encontramos? Mire que las costillas, mire que las costillas, muchachos, mire que se encuentran fusionadas la una de la otra, la una de la otra, la una de la otra, por unas estructuras que se llaman procesos unciformes. Uncir significa unir, entonces se llaman procesos unciformes. Encontramos la quilla muy marcada, muy propio de las aves, que es esta estructura que está acá, la quilla, y aquí encontramos esta parte que se llama el manubrio del esternón. ¿Listo? Ya les había hablado acerca de los procesos uncinados hace un ratico, que son los responsables de que una costilla esté unida de la siguiente. A nivel del sistema nervioso, ese encéfalo se caracteriza por ser pequeño proporcionalmente y apurado un poquitico más grande que los ojos, que el tamaño de los ojos, ¿cierto? Y si ustedes hacen la comparación con mamíferos, encontrarán de que el encéfalo de mamíferos es mucho más grande que el tamaño de los ojos. Bueno, aquí sí es más grande que los ojos, pero no es mucha la diferencia respecto a tamaño. Es un encéfalo que se caracteriza por ser liso, ¿listo? Y los extremos rostrales, ¿cierto? De ese encéfalo están encajados en las órbitas oculares. Entonces vamos encontrándole como sentido a la cosa y aprendemos de que en esa órbita ocular, aparte para alojar los ojos, pues también la parte rostral de ese encéfalo también se aloja allí. De allí que sea esa órbita ocular tan grande, ¿cierto? Y como les decía hace un ratico, esos hemisferios del encéfalo se caracterizan por ser lisos, ¿cierto? Y pequeños, como ya les venía comentando. Respecto al sistema respiratorio, como les comentaba al principio, no tienen nariz, pero sí cuentan con orificios nasales, ¿cierto? Que se encuentran aquí en la base del pico a nivel dorsal, por el cual ingresa aire, ¿sí? Entonces sí cuentan con orificios nasales u opérculos. Y algo que pasa es que resulta que el piso de la cavidad nasal o el techo de la cavidad bucal presenta, una hendidura. Entonces se dice que es un paladar hendido. Un paladar hendido. Y bueno, de ahí encontramos la razón por la cual estos animales cuando consumen agua, lo que hacen es levantar la cabeza para que esa agua se vaya vía esófago. ¿Listo? Entonces mira que aquí se presenta este paladar hendido. Y respecto, entonces, siguiendo por la línea de respiratorio, encontramos la tráquea y esa tráquea se caracteriza, bueno, inicialmente pues porque esos anillos traqueales, esos anillos de la tráquea son totalmente unidos, redondos, completos, en lo que no pasa en mamíferos, que en una parte es incompleta. Esta es una imagen histológica corte transversal y pueden notar cómo ese anillo es totalmente completo, ¿cierto? Y hay otra característica es que esa tráquea, en la medida que se va en sentido caudal, se va estrechando. Resulta, muchachos, de que si bien el sonido de la voz, la redundancia, en mamíferos sale de laringe, en las aves sale de la siringe. ¿Y qué es la siringe? Pues la siringe es una estructura ubicada en la parte más caudal de la tráquea
y en la parte proximal de, del origen de los bronquios principales. Viene a ser toda esta parte que está acá. Esto que está acá son bronquios, el origen de los bronquios principales, ¿cierto? El origen de los bronquios principales, y esta ya la parte final de la tráquea. Esto que está aquí en su conjunto se llama siringe y es el responsable o es el punto donde las aves fabrican, fabrican sus sonidos, ¿cierto? Pues aquí más puntualmente resulta que hay unas membranas, esta membrana medial y esta lateral, cuando se sacuden por medio del aire, pues ayudan a que se generen los sonidos propios de cada especie. ¿Listo? Entonces, la siringe, ¿dónde ubicada? En la parte más final de la tráquea y en la parte más proximal de los bronquios principales. Estos son los pulmones, muchachos, son pulmones, los pulmones de estos animales se caracterizan por ser pequeños, ¿cierto? Color rosado y pequeños y y ubicados, pegados muy hacia la parte dorsal y a las costillas, ¿cierto? Y tan pegados que esas costillas las marcan estos pulmones. Ustedes pueden ver cómo se hacen estas marcas en los pulmones. ¿Y es producto de qué? Es producto de que están muy acoplados a las costillas torácicas. Bueno, ¿dónde se encuentran puntualmente? Confinados a la porción cráneo adelante, cráneo dorsal, como les decía, de la cavidad corporal. Bien hacia arriba y hacia adelante de la cavidad corporal, perdón, contra las vértebras de la costilla, como hace un ratico les decía, ventral al hueso notario. Ya hace un instante les hablaba acerca del hueso notario, ¿cierto? Que es esas vértebras torácicas que se fusionan y forman esa primera varilla de vértebras fusionadas, notario, ¿listo? Entonces eso encontramos respecto a los pulmones, son pequeños, ¿cierto? Algo muy importante, no son lobulados, el color rosa brillante, y algo importante y es que no son expansibles en comparación a los de los mamíferos, que en el proceso de inspiración y expiración cambian de tamaño, pero con estos pulmones de las aves, la verdad, no son expansibles y si hay un cambio de tamaño es mínimo, es inferior. ¿Listo? Y bueno, y lo siguiente sí es muy interesante, muchachos, y es que en las aves no encontramos diafragma, no encontramos un diafragma que nos aísle la cavidad torácica de la cavidad abdominal, de que ubique las vísceras de del aparato digestivo en la cavidad abdominal y que corazón y pulmones estén en la cavidad torácica. No, no encontramos un diafragma. En su defecto, pues encontramos unos septum, ¿listo? Que son translúcidos, que son delgados, ¿cierto? Que no tienen la consistencia de un músculo como el diafragma. Esto que está acá, muchachos, este que está acá representa un pulmón, ¿cierto? Y bueno, póngale cuidado, resulta de que en las aves encontramos unas estructuras que se llaman sacos aéreos, Son en total 8, ¿cierto? Son en total 8, esos sacos aéreos se caracterizan por ser translúcidos, delgados, no hacen intercambio gaseoso, ¿cierto? Pero sí ayudan a que se lleve a cabo el intercambio gaseoso en pulmones, eh, actúan como un fuelle, ¿listo? Ayudan a soplar ese aire para que los pulmones puedan hacer ese intercambio gaseoso. Y esos sacos aéreos tienen la capacidad de que se introducen o se conectan con huesos. Entonces es lo que hablábamos al principio de que esos huesos se caracterizan por ser de índole neumático. ¿Por qué? Porque esos sacos aéreos, algunos de ellos llegan y se conectan con los huesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sacos aéreos encontramos? Está súper fácil, muchachos. Encontramos el saco aéreo cervical, ¿cierto? El saco aéreo clavicular, y el aéreo y el clavicular es impar, es de A1. En cambio, el saco aéreo torácico craneal es par, el saco aéreo torácico caudal es par y el saco aéreo abdominal también es par. De 2, 4, 6, 7, 8. 8 sacos aéreos. Y aquí en esta imagen, entonces, aquí se alcanza a ver, les hablaba de que esos sacos aéreos son translúcidos,
membrana delgada, y es esto que ustedes aquí pueden ver, lo que se ha señalado con la flechita negra. ¿Listo? Igual, por supuesto que la idea es ver esto muchísimo mejor en la práctica, ¿cierto? Respecto al corazón, ese corazón también cuenta con 4 cámaras, pero el vértice está formado exclusivamente por el ventrículo izquierdo. El vértice de ese corazón solamente formado por el ventrículo izquierdo. ¿Y dónde se encuentra? Pues se encuentra entre los lóbulos del hígado. Esto es una diferencia con los mamíferos, ¿no? Entonces, eh, digamos, ese corazón se encuentra entre los lóbulos del hígado y craneal a esos lóbulos del mentado órgano llamado hígado, perdón. Bueno, ¿y esto por qué, profe? Bueno, les hablaba de que no hay un diafragma que esté ahí dividiendo eso. No tiene sistema portahepático, muchachos, ya eso lo habíamos hablado en clase. Sistema portahepático, acuérdense, ¿qué es eso? Piensen, ¿ya? Entonces eso es, recuerden de que que esas venas que drenaban intestino delgado, estómago, páncreas, que en vez de coger derecho para corazón, pues primero van y visitan el hígado, ¿cierto? Que eso es algo como novedoso. Bueno, aquí ellos no cuentan con ese sistema porta-hepático, pero sí cuentan con sistema porta-renal, es decir, venas que vengan de miembros pelvianos, antes de llegar a corazón, van y visitan, entre comillas, visitan, se les atraviesa los riñones. Y esta imagen es para aclarar un poquitico más la imagen anterior, sí, la explicación anterior. Lo que ustedes ven acá, estos número 9 son los dos lóbulos del hígado, ¿cierto? Los dos lóbulos del hígado. Y les decía de que se encontraba, y que el corazón, que es esto que está acá, se encontraba entre los lóbulos del hígado. Y que ese corazón se encuentra craneal a esos lóbulos del hígado. Respecto al sistema linfático que ya se vio durante el semestre, pues en el caso de de gallinas y pollos de engorde no cuentan con ganglio linfático tal cual ustedes los palparon por allá en el mesenterio, tal cual ustedes los palparon, que los inguinales, que mandibulares, que popliteos, no presentan ganglios linfáticos así tan marcados, tan bien desarrollados, no los tienen. Pero eso no quiere decir de que no tengan sistema linfático, sí tienen sistema linfático, ¿cierto? Pero no tan ordenado como los ganglios que les estaba hablando, ¿cierto? Pero también cuentan con estructuras linfáticas como la bolsa de Fabricio, bolsa cloacal, timo. Los gansos y los patos, muchachos, sí tienen ganglios linfáticos. ¿Cuáles son? Un par a nivel cérvico-torácico. Qué pena aquí el error a la hora digital. Y un par de ganglios lumbares juntos pegados a los riñones. Pero eso aplica para gansos y patos. Respecto al sistema digestivo, hay unas diferencias con los monogástricos muy interesantes, muy chéveres. Pues estos animales no cuentan con labios, tienen pico, la lengua es rígida y tienen paladar hendido, tal cual como les había dicho hace un instante mediante la foto, ¿cierto? Entonces aquí está el pico, ¿cierto? La lengua rígida, viene el esófago, ese esófago, a diferencia de mamíferos, ese esófago se va más por el lado derecho. Recuerden que cuando se introduce la sonda nasogástrica en caballos, mmm, la podemos ver por el lado izquierdo del animal, ¿no? Bueno, en este caso el esófago se da más por la derecha, esófago palpable, y no les dije, la tráquea también palpable cuando está vivo el animal. Y encontramos a la entrada de toras una estructura que se llama buche, o también llamado ingluis, ¿cierto? Buche o ingluis, ¿cierto? Es una dilatación del esófago. ¿Qué se lleva a cabo allí? Pues una especie de espacio para almacenar por un tiempo, y también se dice que para que la amilasa llegue y catalice, y algo de fermentación, pero no es el propósito meternos en la fisiología, ¿cierto? Luego prosigue ese esófago y se encuentra con el proventrículo o estómago glandular. Glandular, ¿por qué? Porque allí adentro pues hay glándulas que van a secretar tesinógeno y ácido clorhídrico. Pero no es el punto meternos en la fisiología. Entonces encontramos ese proventrículo y vemos que es un ensanchamiento de ese esófago. Y es muy fácil, muchachos, aprenderse uno de esto, porque
proventrículo, o sea que después que viene, pues después viene el ventrículo, que es este ventrículo o también conocido como molleja, y ese ventrículo molleja se caracteriza por ser muy muscular, eh, porque allí se lleva a cabo una molienda bien fuerte. En su interior hay piedritas que la misma ave ha consumido, entonces esa molienda de la molleja o ventrículo con las piedras de adentro ayudan a digerir la comida, ¿cierto? Muy muscular, forma de frijol tiene esa molleja o ventrículo. Y después arrancamos con intestino delgado y puntualmente con duodeno y encontramos una asa duodenal. Dentro de esa asa duodenal se acomoda el páncreas, ¿cierto? Y bueno, intestino delgado, yeyuno e ilion y encontramos unos ciegos bien desarrollados que se van en sentido retrógrado al intestino. Mire que se van hacia atrás, retrógrado. Colon, recto, cloaca. Ya vamos ampliando mejor esto. Entonces vamos de craneal a caudal. Aquí está el paladar hendido, ¿cierto? Que permite la comunicación, cavidad nasal, cavidad bucal. Y aquí lo que quiere decir esto, muchachos, esto que está acá, bueno, esto que está aquí, este que está acá representa la tráquea y esto representa el estómago. Qué pena ahí que me falló el pulso. Qué pena. Y esto que va por acá representa esófago y esto que está acá es el buche o el ingluis, que ya aquí les había hablado un ratico. Ahora, ese buche no está presente en los pingüinos. Si alguna vez ustedes llegan a ver o a tocar un pingüino que por aquí pues no es para nada común en estas tierras cálidas de Barranca Bermeja, ¿no? Y entonces, listo, entonces sigámosla. Entonces aquí va el esófago, ¿cierto? Aquí atrás estaría el buche o ingluis y aquí está el proventrículo, ¿cierto? O estómago glandular. Y ese proventrículo se caracteriza porque mide 4 centímetros de longitud y en su interior hay papilas, que son papilas, unos deditos así salientes, que según bibliografía se puede llegar a confundir con parásitos. Entre proventrículo y molleja, todo esto que está acá es molleja, que es muy muscular, ¿cierto? Pues hay un espacio que se llama istmo, tal cual Sudamérica con Centroamérica, ¿cierto? El istmo de Panamá. Pues aquí está el istmo que conecta eh, proventrículo, proventrículo sí, y molleja. Entonces aquí está la molleja, ¿listo? Que es muy muscular, que en su interior, cuando hagamos el trabajo, vamos a incidir y vamos a encontrar que hay una membrana muy fácil de quitar que se llama cutícula. ¿Listo? Y luego de esa molleja encontramos el intestino delgado, puntualmente duodeno. Aquí está la molleja, muchachos. Aquí ya está la molleja incidida por dentro. Les hablaba de forma de lenteja. ¿Sí? Consta de dos masas gruesas de músculo. Mire cuán gruesa es esa pared, puro músculo, ¿por qué? Pues para poder digerir muy bien la comida. Y les hablaba de una cutícula, ¿cierto? Que en su momento pues la vamos a conocer. ¿Listo? Muchachos, resulta que esta imagen que está acá, aquí alcanzamos a ver el asa duodenal, ¿cierto? El asa duodenal y esto vendría a ser la molleja o ventrículo muy muscular y esto que está por aquí sería el páncreas, lo que está en la mitad. Entonces arranca el duodeno y después se forma el yeyuno y encontramos que en el yeyuno, ahora ese yeyuno también sostenido, intervenido, alimentado, drenado por el mesenterio. Y encontramos que en el yeyuno resulta que hay una estructura que se llama divertículo vitelino. Divertículo vitelino. Entonces es interesante porque es que ese divertículo vitelino que se encuentra en el yeyuno está allí porque era el medio de nutrición de esa ave en su época de huevo. Sí, algo así como el ombligo, algo así, ¿cierto? Entonces es a partir de allí por donde ingresaban los alimentos en su época por ahí de embrión. ¿Listo? Yeyuno. Mm, Ahora, los intestinos, tanto grueso como delgado, ocupan la parte caudal de la cavidad. ¿Listo? Ok. Y aquí está, ya esto es una imagen de disección donde aparecen todas las partes del aparato digestivo, esófago, buche, proventrículo, molleja, hígado, ya aquí en adelante intestino delgado, asa duodenal, páncreas, yeyuno,
yeyuno, ilion, y aquí encontramos, en la unión iliocecal, encontramos los dos ciegos. Bueno, la anatomía dice que esos ciegos son en sentido retrógrado, o sea que ellos debieron haber cogido esos ciegos y tirarlos para atrás, pero bueno, los colocaron así. Y luego de esa unión iliocecal, entonces ya viene lo que es colon recto, cloaca. Cloaca, ¿listo? Entonces los ciegos recurren cursos retrógrados al lado del ilion, ya se los dije. Pero los fondos del ciego, las partes las puntas de los ciegos suelen estar cerca a la cloaca. Entonces, muy sencillo, los ciegos, digamos, se tiran hacia atrás, pero luego se tiran hacia adelante, entonces hacen de que esas puntas de los ciegos estén cerca a la cloaca. ¿Listo? La parte proximal de los ciegos tiene una poderosa capa muscular. Ah, sí, cuando arrancan los ciegos, ¿cierto? Cuando arrancan los ciegos, después de la válvula, después de la unión iliocecal, pues hay una capa muscular muy fuerte porque ese es el esfínter cecal. Y luego, entonces, luego de la válvula iliocecal, luego de la unión iliocecal, encontramos el recto o colorrecto que mide aproximadamente 10 centímetros de largo. Bueno, aquí hay algo muy interesante porque resulta que al final del tracto digestivo encontramos una estructura que se llama cloaca. Ahora, ¿qué es la cloaca? La cloaca es un espacio en el cual se encuentra en la parte más distal del aparato digestivo, pero en ese mismo espacio llega orina y también llegan huevos para el caso de las hembras o para el caso del macho llega semen. ¿Listo? Entonces, esa imagen que está acá, muchachos, esto que está acá es dorsal, esto que está acá es ventral, esto que está aquí es caudal y esto que está por acá es craneal. Esto que está acá es recto, ¿cierto? Esto que está aquí es la abertura anal, ¿cierto? La abertura anal. Entonces, y entonces encontramos una primera bolsita, un primer espacio, ¿cierto? Aquí hay una depresión, ¿cierto? Y esta estructura que está acá, este espacio que está acá, se llama coprodeo. Copro, acuérdense de qué, coprológico, ¿sí o qué? Entonces, coprodeo, ¿cierto? Se llama coprodeo. Después un pliegue que se llama pliegue coprourodeal, que es este que está acá, ¿cierto? Y el pliegue, si se dan cuenta, no es completo, no cubre, no atraviesa toda la luz, sino solamente una parte, ¿cierto? Entonces, después del coprodeo encontramos el urodeo, que viene a ser esta cavidad que está acá, este espacio que está acá, esta luz que está acá, urodeo. Y ese urodeo también también después de ese urodeo, entonces se hace otro pliegue. Si este que está aquí era un pliegue ventral, este es un pliegue dorsal, y ese pliegue se llama se llama pliegue uroprotodeal. Qué pena, muchachos. Pliegue uroprotedial. ¿Por qué? Porque es que el último espacio se llama protodeo. Entonces, repitamos. Coprodeo, urodeo, protodeo. Entonces este es el pliegue coprourodeal, este que está acá, pliegue coprourodeal, y este pliegue que está acá se llama uroprotodial. No hay ningún embolate, ¿sí o qué? Entonces, resulta, bueno, entonces preguntas, entonces, ¿en cuál espacio es donde llega los huevos en el caso de la gallina, o el semen en el caso del macho, y la orina en los dos? Entonces llega en este espacio que se llama urodeo, urogenital, ¿cierto? Entonces aquí. Entonces, en el caso del macho va a haber unas papilas por las cuales, dos papilas por las cuales llegan los dos conductos deferentes, ¿cierto? Y otro espacio para el caso de la gallina en donde llegará el huevo, ¿cierto? Bueno, póngale cuidado, resulta que ya a nivel de protodeo, que es la última, ¿cierto? El último espacio, a nivel dorsal de ese protodeo, hay un orificio y de allí hacia adentro encontramos la famosa bolsa de Fabricio o bolsa cloacal, muy importante en el sistema linfático, que maduración de linfocitos. Ya ustedes han estudiado mucho acerca de eso. Entonces lo bonito es que hagamos la práctica y poder encontrar esa bolsa cloacal o bolsa de Fabricio. Siguiendo el tema del sistema digestivo,
Entonces, hablemos un poquitico acerca de esta glándula anexa llamada hígado. Entonces, ese hígado es de color marrón oscuro, consta de dos lóbulos, como les decía hace un instante en en una imagen, que los lóbulos rodean la parte caudal del corazón, ya se los dije. El lóbulo derecho es más grande y en ese lóbulo derecho es donde está la vesícula biliar. Aquí esto es muy interesante, palomas, la mayoría de loros y periquitos carecen de vesícula biliar tal cual de horse, ¿cierto? Tal cual el caballo. Ahí está esos dos, ese hígado, que parecen como dos hígados, pero es un mismo hígado, sino que tiene dos lóbulos y que craneal a esos dos lóbulos del hígado. Listo, muchachos, respecto al sistema urogenital, encontramos que estos animales también cuentan con riñones, ¿cierto? ¿Esos riñones dónde están? Pues se encuentran ventral al sinsacro. Acuérdense de ese sinsacro que les hablaba, ¿cierto? Que era esa fusión de las últimas torácicas, las lumbares, sacras, y que ese sinsacro a nivel ventral no estaba unido, ¿cierto? Entonces, los dos riñones están ventral a ese sinsacro, se caracterizan porque son trilobulados, aquí vamos a ver dos lóbulos, ¿cierto? Ahora, la corteza, ya en su interior, la corteza y la médula no están claramente delimitados y no existe pelvis renal, ¿cierto? Como en el caso de mamíferos. Y los uréteres, ¿cierto? Los dos uréteres desembocan en la cloaca. Ya habíamos visto acerca de la cloaca, pero bueno, pero puntualmente ¿dónde? Les había dicho que esos uréteres desembocan en urodeo. Bueno, y algo muy bonito de esto es que saber que estos animales no cuentan con vejiga. Entonces, hablemos ahora de aparato reproductor. ¿Qué órganos componen el aparato reproductor del macho? Entonces, se compone de dos testículos, dos epididimos, epididimos que están como guardados, no tan desarrollados, sí, no tan expuestos como en el caso de mamíferos, pero igual los tiene. Dos epididimos, dos conductos deferentes y un falo único. Ese falo es el surco que se hace para que el semen pueda llegar a la cloaca femenina, ¿cierto? No hay cordón espermático. Ahora esos testículos están guardados en la cavidad corporal, ¿cierto? Entonces no hay un cordón espermático, no hay una túnica vaginal, no hay un escroto y tampoco hay glándulas accesorias, ¿cierto? Por allá acuérdense de próstata, de Cooper, de, de las glándulas de la vesícula seminal, ¿cierto? Y tampoco hay presencia de uretra. ¿Listo? Muchachos, respecto a los órganos del aparato reproductor del macho, estos animales también cuentan con testículos, pero se encuentran allá alojados en la cavidad corporal, tienen forma de frijol, 5 centímetros de largo cuando están acompañados de gallinas porque están activos y son testículos de color blanco, ¿cierto? ¿Dónde se encuentran? Se encuentran craneal a los riñones y acuérdense muchachos por favor de ese mediastino testicular con el testículo del toro que hicimos la práctica, pues estos animales no cuentan con un mediastino testicular, ¿cierto? ¿Qué más características presentan estos animales a nivel del aparato reproductor? El conducto deferente, el conducto deferente sale, ¿cierto? Después del epidídimo y sale ese conducto deferente, ¿cierto? Sale ese conducto deferente, no va a llegar a ninguna vejiga, sale el conducto deferente hasta llegar a cloaca, ¿cierto? Eh, y ese conducto deferente presenta un ligero engrosamiento a nivel terminal cuando va llegando a cloaca. Según bibliografía, por ahí hay ciertas bolsas que ayudan a que los espermatozoides se almacenen ahí, ¿cierto? Y que esos espermatozoides sean viables inclusive hasta 10 días post inseminación, post monta. ¿Listo? El epididimo no está dividido en cabeza, cuerpo y cola, tal cual como en mamíferos, pero se ve una eminencia, se ve como una eminencia en el testículo, una saliente en el testículo. El conducto deferente se origina, como les había dicho, en el extremo caudal del epididimo y ese conducto deferente acompaña al uréter, ¿cierto? Hasta la cloaca. Y donde desemboca, ya les había hecho, desemboca en la pared lateral del urodeo.
Esto, muchachos, son tres imágenes bien chéveres que nos ayudan a tener una imagen más clara del tema de aparato reproductor macho en gallos, obviamente. Entonces están los dos testículos, ¿cierto? Aquí están los tres riñones, aquí están los tres riñones, ¿cierto? Los tres riñones, perdón, los dos riñones trilobulados, qué pena, los testículos craneales, los riñones bien dorsales, ¿cierto? Y vemos cómo a partir de ese testículo sale el conducto deferente, aquí va el conducto deferente del testículo izquierdo, aquí va el conducto deferente del testículo izquierdo, hasta desembocar en urodeo. Recuerden que urodeo vendría a ser esto, porque esto que está acá es coprodeo, esto que está acá es urodeo y esto que está acá es protodeo. Hagamos el mismo recorrido del testículo derecho, aquí viene el conducto deferente, viene el conducto deferente, leíamos que al último de ese conducto deferente hay una especie de engrosamiento, lo mismo para desembocar en urodeo, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa, muchachos? Esto que está acá, otra vez la cloaca, otra vez aquí la cloaca, ¿cierto? Aquí esto que está acá vendría a ser colon, recto, y ya este espacio que se hace aquí, pues se llama coprodeo, ¿cierto? Aquí se hace otro espacio que se llama urodeo, y aquí se hace un último espacio que se llama protodeo. Perdón, entonces, póngale cuidado, resulta de que esto que está aquí representa el conducto deferente y un conducto deferente, porque son dos, uno por cada testículo. Entonces ese conducto deferente va a desembocar, como se ha dicho, como se ha venido diciendo, en el urodeo, ¿cierto? O sea, vendría a desembocar aquí, esto que está acá, esto que está acá es urodeo, esto que está aquí es urodeo, esto que está acá es coprodeo y esto que está acá es protodeo. Entonces, aquí en esta parte es donde vienen a desembocar, aquí están los dos orificios donde desembocan los dos conductos deferentes, ¿cierto? Bueno, póngale cuidado, resulta que aquí hay algo interesante, que es que estos animales no cuentan con pene, ¿cierto? Pero sí cuentan con un falo. Ahora, ¿qué es un falo, muchachos? Póngale cuidado, resulta que aquí a nivel de protodeo, el último espacio, ¿cierto? De la cloaca, el último espacio sentido caudal de la cloaca, pues encontramos de que hay un falo, ¿cierto? Y hay un falo, y que ese falo se compone de un tubérculo mediano, que es este que está acá, mediano porque está medial en el medio, en el centro, y de un cuerpo fálico y de un cuerpo fálico a cada lado, o sea, son dos cuerpos fálicos, este que está acá y este que está acá, y en el medio el tubérculo mediano. Muchachos, ¿qué pasa con eso? Muy sencillo. Resulta que a la hora de la monta, esas tres estructuras hacen como una especie, como de un surco, hacen un surco para que el semen que viene por acá por conducto deferente y que sale aquí a urodeo y que luego llega a protodeo, pues para que ese semen pueda introducirse en la cloaca de la gallina, ¿cierto? Entonces, este no es un pene, este falo no es un pene como tal, ¿cierto? Simplemente ese falo lo que hace es hacer como el camino o el surco para que el semen pueda tomar su camino e ingresar a, a la cloaca, ¿cierto? Eh, Porque, bueno, para hacer el famoso beso cloacal. ¿Qué es el beso cloacal? Es la unión de la cloaca del macho con la cloaca de la hembra, ¿cierto? Un poquitico más, a la hora del beso cloacal, lo que hace, digamos, lo que hace la abertura anal de la cloaca es como proyectarse, como abrirse para que las dos cloacas tengan contacto de mucosas. ¿Listo? Y esta imagen que está acá es una ampliación de esta parte. Esto que está acá vendría a ser el falo mediano, y esto que está acá, perdón, esto que está acá es el tubérculo mediano. Los tres componen el falo, entonces tubérculo mediano, y esto que está acá representa el cuerpo fálico, y los tres en conjunto hacen el surco, el camino, para que el semen pueda llegar hasta cloaca. El sistema urogenital de la gallina se compone de ovario y oviducto. El ovario es esta parte que está acá, ¿cierto?
Ahora, en ese ovario hay miles o cientos de folículos primordiales, ¿cierto? Y esos folículos empiezan a desarrollarse, tanto así que a ese ovario le dan un aspecto de racimo de uvas. Y esos folículos cuelgan, ¿cierto? Son bien grandes y pues serán de esos folículos saldrán los óvulos para formar el huevo, ¿cierto? Entonces está el ovario como tal, se compone de ovario y de un oviducto. Ese oviducto se compone de infundíbulo inicialmente, luego le sigue magnum, luego le sigue ismo, luego le sigue el útero, luego la vagina para terminar en la cloaca, puntualmente donde en urodeo, ¿cierto? Entonces ese infundíbulo, muchachos, tiene esa forma pues, de embudo para poder capturar los óvulos, valga la redundancia, ovulados, y tiene una longitud de 7 centímetros de largo. Luego le sigue el magnum, ¿cierto? Que es más bien ancho y es el más largo y mide 30 centímetros de largo. Luego de ese magnum proseguimos con ismo, que tiene 8 centímetros de largo. Luego del ismo seguimos con el útero. Ese útero es muy importante porque allí se coloca la cáscara al huevo. Y luego del útero seguimos con vagina, que tiene una es un tubo muscular en forma de S. Mira aquí la S muy imaginada posible. Esa S de la vagina, muchachos. Entonces, como a modo de recorderis muy general, muchachos, en esas aves, el lado derecho del aparato reproductor involuciona, trabaja del lado izquierdo, ¿sí? Un ovario con forma de racimo de uvas por la cantidad de folículos entonces ovario y oviducto, pero el oviducto se compone de infundíbulo, magnum, ismo, útero, vagina. ¿Listo? Bueno, muchachos, básicamente esa ha sido pues la enseñanza de la anatomía muy general de lo que tiene que ver con aves. Por supuesto que esto se va a pulir, se va a aprender muchísimo más cuando tengamos ahí los cadáveres para poder hacer la práctica muchísimo más. Eso, muchachos, espero que eso sea un material de ayuda para su crecimiento profesional. Un abrazo.